tardes a todos, o buenas noches, porque ya estamos. ¿Ahora? ¿Se me oye mejor? Sí. Bien, quiero agradecerle a todos ustedes, o queremos agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí, también especialmente a los directivos, Tino, a Cándido, a Ángel y los demás presentes en este momento. Vamos a hablar de una autora, yo vamos a decirle que es una autora bergantina, es una autora asturiana, aunque Diana Acelina Peláez nació en La Habana y nieta de asturianos, muy asturiana, muy conocedora de nuestro querido centro asturiano en La Habana. Y vamos a presentar hoy su libro sobre inmigrantes españoles después de la Guerra Civil. Realmente va a hablar de la lucha que hemos tenido, digo que hemos porque me ha tocado a mi parte, los inmigrantes españoles que viajábamos a América. Unos por motivos políticos, otros por motivos económicos y otros por aventura. Pero todos tenemos algo de aquella tierra, sobre todo de la tierra de las Antillas. Y Ileana nació en La Habana, pero es nieta de asturianos y de murcianos también, aunque su cariño lo reparte entre las dos provincias españolas, pero ella vino a vivir a Asturias nuevamente. Sus abuelos siempre mantuvieron relación con la familia que dejaron en tierra española y eso llegó a la propia Ileana, que primera vez visitó Asturias en la Navidad del 92. Estuvo con familiares de Oviedo, Salas y Belmonte de Miranda. Es bióloga de formación y es madre de 2 hijos. Siempre se dedicó a su trabajo profesional en la alternativa diaria con todos los quehaceres como ama de casa. Por enfermedad de sus padres se tuvo que retirar muy joven para poder cuidar a sus padres y radicaba en La Habana a sus padres, los cuales creo que fallecieron en La Habana. Concretamente pertenecía al Círculo Salense de La Habana. El Círculo Salense proviene de Salas. Voy a tratar de explicar un poco lo que eran los círculos asturianos en Cuba. Aunque existía un centro asturiano, que era una de las empresas mayores de Cuba, porque tenía ramificaciones en Cayo Hueso, en Tampa, en Gijón, en Oviedo y en Avilés. Concretamente, el centro asturiano de Oviedo perteneció al centro asturiano de La Habana. ¿Y el de Gijón también? Y el de Gijón y el de Avilés también, todos, sí. En el Círculo Sánchez, allí todos los asturianos teníamos nuestro pequeño círculo del ayuntamiento. Existía el Club Belmontino, que todos los de Belmonte teníamos que ir allí por sí o sí. Existía el Club Gradense, el Club Salense, y cada municipio tenía su club dentro de lo que era el centro asturiano de La Habana. Concretamente, el Círculo Salense de La Habana le encargó que escribiera un libro sobre la vida asociada en ocasiones del centenario que se cumplía en 2014. El libro Atados a la mayor de las Antillas, que es Cuba. Este libro tiene agotada toda su edición ya no se puede vender, se ha agotado su edición, pero recoge la actividad de la asociación de todos los asturianos en La Habana, todos los salenses concretamente, además de otros tantos asturianos. Una vez concluido el trabajo, visitó La Habana un vaqueiro, Adriano Riesgo Lorences, cuya nieta está aquí presente, que lo va a entender hoy. Muchas gracias por venir. Una vez concluido el trabajo, también acudió a La Habana Adriano Riesgo Lorences con su hijo Ramón Riesgo Dorado y su nieto Ramón Alejandro Riesgo Jiménez. El testimonio de Adriano fue el último que se incluyó en la obra que financió la propia familia de Adriano en conjunto con Ana Lorenzo Suárez, una asturiana que viajó a La Habana en 2005 y contactó a Ileana para ser clienta de su peluquería. Es una señora que tiene una peluquería en Belmonte, quizás aquí no la conozcamos todos. Su primer libro se editó en el 1915, en el cual Adriana tuvo la atención de dedicar ese libro al Centro Asturiano de Madrid, un libro que está por aquí. Su primer libro fue en 1915 con un impulso de Ángel de la Fuente Martínez, quien mantenía relación por
por medio hospital con el Círculo Salense de La Habana, y quien atendió a Eliana en 2008 cuando ella visitó el arzobispo Valdés Salas en calidad de director. Después de la publicación de su primer libro, la asociación se acercaron a Eliana para ofrecer un testimonio, y Eliana, a quien le gusta escuchar a las personas, se trazó el objetivo de un segundo libro con testimonio no solo de descendientes de salenses, sino también de simpatizantes de los salenses, por cuanto el Círculo Salense de La Habana, desde sus orígenes, agrupó a salenses, descendientes y simpatizantes. Uno de los testimonios que Eliana recogió en La Habana la vinculó a toda una familia exiliada a Francia, oportunidad que aprovechó estando en sus hijos en Francia, y hoy representa el segundo libro, Migraciones, Exilio y Valores Humanos de una familia asturiana que vivió la Guerra Civil Española. No sé si me oye bien. Sí. No cabe duda de que en el futuro próximo estaremos en la presencia de su tercer libro, que espero que pase por aquí a presentarlo, Viviana. Claro, naturalmente. Me gustaría abrir y tener las puertas abiertas para presentar este libro aquí cuando usted guste. Muchas gracias. Por cuanto Eliana atesora testimonios recogidos como el que publicó en La Voz de Trubia sobre vaqueros ciudadanos en La Habana. Y me suena lo de vaqueros porque sí invitamos a Eliana a que en un futuro nos hable un poco de aquellos vaqueros que andaban por América. Yo recojo, tuve la suerte de vivir cerca de Feito, un vaqueiro que viajó a La Habana a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, y creó una sociedad económica importante. De hecho tenía una ferretería donde yo le conocí a sus descendientes, claro, no tuve la suerte. Bien, una vez esto, yo le paso la palabra a Eliana para que hable de su libro y de todos sus libros, que son muchos. Ante todo, muchas gracias por la presencia aquí en este minuto, y bueno, agradecer. El micrófono. Le decía que ante todo muchas gracias por la presencia y por acompañarme en este momento, y también muchas gracias a la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid y en la persona de Maxi, que gentilmente hizo todas las coordinaciones para que llegara esta noche y estuviese yo aquí. Bueno, como todos conocen, generalmente cuando se presenta un libro se formulan preguntas, y una de ellas es, digamos, la más tradicional: ¿cómo surgió el proyecto del libro que vamos hoy a presentar, que es justamente este, que ya Maxi dijo? Pues bueno, ¿cómo surge? Surge por el que cuando se termina el primer libro es este, se llama Atados a la Mayor de las Antillas. Cuando se termina este libro, este fue un libro que se hace por encargo de la sociedad por el centenario del Círculo Salense de La Habana, pero se añaden testimonios de salenses que vivían aún en La Habana, hijos de salenses, incluso nietos, y bueno, queríamos publicarlo y no teníamos cómo. En eso, como dijo Maxi, visita La Habana Adriano Riesgo Lorense, y él dijo, no, hay que gestionar esto de alguna manera. Y bueno, la familia, de conjunto con otra persona, pues financiaron la obra, y la obra vio la luz desde el 2015. Pero hay algo muy curioso que yo quería decirles. Adriano Riesgo Lorense, en su testimonio dice: yo nací el 27 de enero de 1930 en La Curriquera, que pertenece a la parroquia de Hidalgo. Y el 21 de abril de 1950 llegué a La Habana en el avión La Estrella de Cuba. El motivo de mi emigración fue huir del servicio militar que me destinaba a Melilla. Y bueno, otras cosas no relata él, el libro está aquí en la biblioteca, pero hay algo que no puedo dejar de decir, que es que él dijo: para mí lo más grande en mi vida fue haber vivido en Cuba. Aquí, o sea, él me hizo este testimonio en Cuba. En Cuba me convertí en comerciante, me casé con una mujer maravillosa que me dio mi mayor fortuna, mis 2 hijos. Aquí me vinculé al Círculo Salense de La Habana,
donde tuve muy buenos amigos, como el entrañable don Alberto Rodríguez Couso, hijo de Manuel Rodríguez. Y así él relata todo. Y él nos dijo también: yo en mi aldea salense era labrador, cuidaba el ganado. Los salenses somos vaqueros, yo fui vaquero. Trabajábamos para obtener todo lo que necesitábamos para vivir en mi casa natal. Solo se compraba aceite, café y azúcar. Se producían todos los alimentos y cuando necesitábamos telas para hacer ropa, hacíamos trueque, digamos, unas telas por un chato. Y así, realmente fue muy interesante. Cuando yo regreso a La Habana, después de la presentación de este libro, que fue en Salas en noviembre del 2015, los asociados, motivados por el libro, me empiezan a dar documentación y me empiezan a dar nuevos testimonios. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer un segundo libro. Pero en este caso, yo solo aquí en este libro puse a Salense, como era el centenario de la sociedad, pero ya luego yo dije, bueno, si en el reglamento de la sociedad, desde sus orígenes, se aceptaban a salenses y simpatizantes, pues yo recogí testimonios de todos los asociados que quisieron darme testimonio. Y así un asociado me da el testimonio de su abuelo, que se llamaba Amalio, y me explica cómo Amalio llegó a La Habana, y yo era un testimonio más, y ese era mi segundo libro. Pero yo vine a Francia el primer semestre del 2019 y traje todo y me puse a escribir, pero me vinculan ellos con familiares que tenían en Francia, y bueno, finalmente eso, inicialmente escribí solo ese testimonio un poquitico más amplio con el tema de la familia que había sido exiliada a Francia, pero luego me fui motivando y se escribió el libro. Ahora, dice, otra pregunta que pudiéramos hacer, o sea, de esta manera queda ya, se retoma mi primer libro, que está aquí en el Centro Asturiano de La Habana, y que bueno, lo traje hoy por segunda vez, porque la primera vez no sé dónde está, ¿no? Entonces, otra pregunta pudiera ser, ¿qué me hizo apostar por escribir el libro? Bueno, realmente, como les decía, el testimonio de esta familia era un testimonio que iba a ser parte del libro, y finalmente se convirtió en un libro completo. Y el tema es que cuando empecé a profundizar sobre la Guerra Civil Española, me motivé mucho. Y vi que existían cosas muy interesantes para poder decir, y puntualmente el tema de la fosa común de Oviedo, donde hallamos el nombre serigrafiado en los mármoles que rodean la fosa común. Estaba un hijo político de la señora fundamental Belarmina, pues se hizo el libro por sí solo. Yo ante todo quisiera decir que el prólogo del libro, tengo que autocriticarme que el título de la obra está muy largo, y después al final les cuento por qué, pero bueno, indudablemente está muy largo. Ahora bien, quiero hablar del prólogo del libro. El prólogo del libro lo hizo Jean Sarapalá, que es presidente de una asociación memorial que se llama Memoria del Exilio Republicano Español en Finisterre. Finisterre es el departamento 29 en Francia, y la sociedad se llama MER 29, M-E-R-E, o sea, Memoria del Exilio Republicano Español. Este señor hace el prólogo, pero hay un pedacito que quiero decir, y dice: este libro cuenta la historia de dos familias, la de Belarmina y Seferino por una parte, y la de Bárbara y Germán por otra. Dos familias asturianas con ideas de izquierda, con muchos hijos, 13 para la primera y 10 para la segunda, y que la Guerra Civil de España los unió porque dos hijos de Belarmina se casaron con dos hijas de Bárbara. Pero a través de la experiencia de estas dos familias, este libro cuenta la historia de España y también un poco la de Francia. En el verano de 1937, mientras se desarrollaba la Batalla del Norte, tristemente célebre por los bombardeos de Guernica, Belarmina, viuda, y 8 de sus hijos abandonan su país en barco.
Llegaron a Burdeos, pero Francia no desea retenerlos y tendrán que regresar a España. Regresaron a Cataluña, todavía gobernada por la República, pero a principios de 1939, ante el avance de los franquistas y la caída de Barcelona, tuvieron que abandonar definitivamente España. Es la retirada, lo que se conoce como la retirada. O sea que no es una familia realmente, son dos familias numerosas y cada uno de los hijos de esta familia, 13 por un lado y 10 por otro, tiene un camino y tiene una historia. Y cuando usted une todo esto, usted se encuentra con una acuarela que le refleja la época, le refleja lo que ha estado sucediendo tristemente. O sea, Belarmina, por ejemplo, una de sus hijas, no sufrió la retirada porque era enfermera en un hospital en Ribadesella y se enamoró de un hombre que había luchado del lado franquista. O sea que no solo eran los republicanos, también estaban los del lado franquista. Hay de todo, ¿no? De todo como se dice. Entonces vamos a hablar primeramente de Belarmina y Ceferino, que eran de grado de la... y Belarmina y Ceferino tienen, el primer hijo se llamaba Amalio y obviamente, dice el libro en la página 22, el desempeño de boyero de Ceferino no era suficiente para alimentar a la gran familia. Con 8 hijos a su abrigo, el matrimonio decide que Amalio, el hijo mayor, vaya a Cuba. Belarmina, la madre, le dijo a Amalio: hijo, huye del servicio militar español, donde correrás riesgo de muerte, y encamínate en la vida. La emigración a La Habana aseguraba abrigo por cuanto había protección ante la enfermedad y posibilidades de instrucción. En conclusión, emigrar a La Habana era puerto seguro. Todo gracias al Centro Asturiano de La Habana, fundado por los asturianos en 1886 y que tuvo su sede social en 1887. El logro más importante del Centro Asturiano de La Habana es cuando en 1897 constituyeron la Casa de Salud, la llamada Quinta Covadonga. Un logro menos conocido fue la instrucción y la difusión cultural desde los primeros tiempos. Se abrieron cursos nocturnos que permitieron elevar la escolaridad de sus miembros y de los hijos de los miembros. Se abrieron escuelas para niñas y varones en horario diurno, bajo el nombre de Plantel Jovellanos del Centro Asturiano de La Habana, instalado en el edificio social inicialmente, y a mediados de la década de 1950 pasó a un edificio en la calzada de Buenos Aires, en comunicación con la Quinta Covadonga. En conclusión, el Centro Asturiano de La Habana brindaba beneficencia, brindaba instrucción, salud y recreo. Naturalmente la vida en España por aquellos tiempos no fue fácil, y alrededor de 1920 es que llega a Cuba Amalio, el hijo mayor de la familia Fernández Estrada, una familia de Peñaflor, de la parroquia de Peñaflor en Grado. Aquí yo quiero, con el permiso de ustedes, leer una poesía que se llama Mi camisa, de Agustín Acosta. Agustín Acosta y Bello es un poeta que fue nombrado poeta nacional en 1955 y así se convierte en el tercer poeta nacional. Le precedieron José María Heredia y Julián del Casal. Y dice la poesía: esta camisa blanca que mi madre ha surcido, tan llena de aroma íntimo de mi casa, tiene una santidad cuyo oculto sentido ni envejece ni pasa. Yo podré ser mañana un hombre potentado, sin soberbias ridículas y sin turbios sonrojos. A estos días de ahora llamaré mi pasado, y una lágrima triste caerá de mis ojos. Mi pasado, oh qué dulce me será todo esto. En el viejo horizonte ya mi sol se habrá puesto, y yo despreciaré honores y fortuna. ¿Acaso esté de sedas riquísimas vestido? Mas como esta camisa que mi madre ha surcido, no me pondré ninguna. O sea, es algo típico, muy sentido, que trata el tema de la emigración, que es un tema tan común en la humanidad desde los tiempos remotos. Entonces, bueno, una vez Amalio en La Habana, la familia
sigue creciendo y ya el matrimonio llegó a tener 13 hijos vivos. Luego Belarmina se queda viuda muy joven. Belarmina se queda viuda muy joven y Ceferino fallece en 1928 y deja viuda a Belarmina con 9 hijos menores de edad, entre 15 y 4 años. Ahora bien, el hijo mayor, Amalio, en Cuba, se casa. Amalio llega a La Habana y no tenía instrucción ninguna, pero inmediatamente pasa a trabajar en la Quinta Covadonga de mozo de limpieza y estudia enfermería por las noches, trabajando de mozo de limpieza. Amalio se enamora de una asturiana, Gloria Villazón Teerias, de Pola de Allande, y que también trabajaba allí en el centro asturiano. Y Amalio toda su vida trabajó en la Quinta Covadonga de enfermero hasta que se jubiló, igual Gloria. Y justamente vivían muy cerca de la Quinta Covadonga y el nieto que es asociado del Círculo Salense de La Habana dice que él recuerda cómo de pequeño en los jardines de la Quinta Covadonga aprendió a montar velocípedo con los abuelos. Y bueno, son historias muy bonitas, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? En 1934, el hijo siguiente, de Belarmina y Ceferino, Alfonso, participa en la Revolución de Octubre de Asturias y entonces era minero y bueno, la huelga de los mineros, ustedes conocen que fue muy famosa, entonces ya fue un hombre perseguido, etc. Pero luego, ¿qué sucede? Que llega la guerra civil, estalla en julio de 1936 y ya luego en 1937 la familia decide, antes de que cayera Ribadesella en manos de los franquistas, como ellos estaban perseguidos, Belarmina era viuda, era sola, los hijos la protegían y los hijos dijeron, no mamá, vamos a huir a Francia. Y es entonces lo que sucedió, que cogieron un barco inglés que llevó a 4.000 españoles, asturianos fundamentalmente, de Cantabria, del País Vasco, y fueron devueltos. En ese momento Francia no los aceptó, como dijo el prologuista de la obra, y fueron devueltos a la zona del Levante español que estaba en manos de los republicanos. Entonces ellos ya luego, en 1939, cuando cae Barcelona, emprenden la retirada junto con el flujo enorme de personas y así. Hay constancia en Pares, que es una base de datos muy buena que hay aquí en España, que Celestino, uno de los hijos de Belarmina, fallece y justamente desaparece en Belmonte de Miranda, casualmente, donde vivo ahora. Entonces, vemos así como Belarmina sube a ese barco con 8 hijos, Alfonso, o sea, con 8 hijos y con 2 nietos. Entonces, de luego, cuando una de las hijas, porque al yerno, al hijo político, no pudo subir en el barco, fue prisionero, lo llevaron a Oviedo y ese es el que está cumplió allí prisión y lo fusilaron y está su nombre serigrafiado en la fosa común. Eso fue, el chico se llama, o sea, el hijo de él se llama Álvaro, como el padre, y fue muy emotivo porque tuve la oportunidad de viajar antes de que hubiese estado viviendo acá, y encontré el nombre serigrafiado, está la placa y hay un dedo, ese dedo es mío, en la foto del libro. Entonces, bueno, cuando llegan a Francia, los mandan para Bretaña. Los mandan para Bretaña y luego, ¿qué sucede? Que a finales de septiembre de 1939 se declara la guerra. Francia y el Reino Unido declaran la guerra contra Alemania. Y ya en 1940 Alemania invade Francia y en junio Francia cayó en manos de los alemanes y ya se firma el armisticio, una zona ocupada por los alemanes en la zona norte de Francia y la zona libre abajo. Aunque esto, de acuerdo a las batallas, iba cambiando, pero bueno, el norte estaba, donde estaban ellos en Bretaña, estaba ocupado por los alemanes. De esta manera,
¿Qué sucede? Se va poniendo en la obra cómo cada uno de los hijos o de las hijas se iban contrayendo matrimonios y todos contrajeron, excepto uno, todos contrajeron matrimonios con españoles. Así se vinculan con hay un madrileño, un andaluz y así de otros lugares de España, no solo asturiano. Y uno de los hijos de Belarmina, que quedó, no pudo huir en el barco porque estaba en la guerra civil, él luego fue perseguido, estuvo preso y finalmente él, luego de que la ocupación alemana terminó en Francia en el otoño del 44, él a inicios del 45 huyó por el río Bidasoa, ayudado, ¿no?, por enmascarado, huyó y pudo llegar a Francia. Él se llamaba Silvino. Entonces Silvino se enferma, porque era un hombre delicado, había sufrido prisión, etc. Y va a recuperarse a una zona que hay en Francia que le llaman el Macizo Central, en el Cantal, y allí él contacta con un matrimonio de asturianos, Antonio de Grau, y ahí es que se entremezclan la familia de Belarmina con Bárbara, y dos hijos de Belarmina se casan con dos hijas de Bárbara. Los hijos de Bárbara nacieron en Llanes. Bárbara y Germán eran de Ávila, pero Bárbara es una mujer que obtuvo el diplomado de maestra de instrucción primaria en 1903. Ella, antes de sufrir la retirada, educó durante 35 años a niños, los alfabetizó, y bueno, se vio obligada a emprender la retirada, aunque dejó 4 hijos en Madrid que no pudieron marchar. Bárbara y Germán, aunque eran de Ávila, Bárbara la mandaron a impartir clases en Asturias, y sus hijos son asturianos, nacieron en Llanes. Y bueno, es una historia muy bonita. Ahora bien, hay otra pregunta que yo pudiera hacer, y es ¿qué yo siento después de tener el libro publicado? Y realmente pienso que valió la pena recoger todos estos datos, porque hay muchas personas que no conocen lo que pasaron los españoles cuando sufrieron el exilio a Francia. Eso no se conoce. Además de que hay muchos detalles, por ejemplo, de que falta, como un censo, un levantamiento de todos los asturianos que cogieron barcos, como este barco inglés que cogió Belarmina. Eso Galicia ya lo tiene. Eso yo lo supe en el grupo Eleuterio Quintanilla. En el grupo Eleuterio Quintanilla pude tener la oportunidad de escuchar una conferencia y ellos lo explicaron. Entonces, bueno, estoy contenta con eso, que nosotros podemos tener en este libro, como les decía, una acuarela de todas las cosas, porque ¿qué sucede en Francia? ¿Qué sucede? Sucede que una vez que ellos llegan, al poco tiempo, bueno, van los hombres en edad, van a los campos de concentración, y hay algo muy curioso en el libro, y es, a ver si lo encuentro por tantas cosas, que hay un cubano que participa en la guerra civil, y entonces también hay un poeta asturiano, Celso Amiego. Primero voy a hablar del poeta asturiano, me disculpan. El poeta asturiano dice, en la poesía del exilio, poeta en la arena, dice el poeta asturiano: aquí está el español a solas con su verdad, lejos de España, mas no importa, está España donde él está. Aquí está el español, hiel en el pecho y en la boca sal, acorralado en una triste playa extranjera. Él saldrá por la Pascua o por la Trinidad. Descubríos ante las alambradas que acordonan este arenal, pueblos sin alma que os estáis mirándonos, sin ver jamás, jamás, jamás. Este es Celso Amiego. Es un seudónimo que él utilizaba. Sin embargo, aquí vemos la diferencia de cultura. Un músico cubano que se llamó Julio Cueva, Julio Bartolomé Cueva Díaz, músico cubano de trompeta, nació en Trinidad. Él participó como voluntario en el Ejército Popular de la Guerra Civil de España. Y él, cuando llega a Cuba, compone una guaracha. Y fíjese qué diferencia de cultura. El cubano compuso una guaracha de todo lo que sufrió y dice: ya se encuentran en la playa inolvidable, famosa, bellas playas de Argelés,
Allí se ven alambradas, el moro, el senegalés, que les vigilan amables con esas frases tan lindas. Ale, ale, reculé, es como hecha hacia atrás, ¿no? O sea, la cultura es diferente, indudablemente. Entonces, bueno, vemos que en la primavera del 39 la integración de los extranjeros masculinos con edad entre 20 y 48 años a los grupos de trabajo fue voluntaria, porque Francia dijo, voy a ir utilizando estos hombres, y fue voluntaria, pero ya luego de la declaración de la guerra, en septiembre de 1939, esta medida se volvió obligatoria y muchos españoles que fueron y sufrieron el exilio fueron obligados a trabajo forzoso. Eso es algo que no todo el mundo lo conoce y que, bueno, dicen los estudiosos, ¿no?, que es interesante conocerlo. Y entonces así se van haciendo todos los relatos sobre esto, de los distintos 13 hijos por acá, 10 hijos por acá, los cónyuges, o sea que es un abanico de posibilidades. Antonio González González es el asturiano que encuentra a Silvino en el Cantal. Él es de grado y él está en el libro, es un asturiano gradense, aparece registrado en el Diccionario Internacional de Militantes Anarquistas. La familia siente orgullo por eso. Y además la nieta conserva el carnet de la agrupación profesional del Cuerpo de Seguridad de la República Española, grupo civil uniformado, constituida en Francia con un carácter profesional y apolítico, para organizar los cuadros luego de agrupar a todos los miembros pertenecientes al Cuerpo de Seguridad de la República Española refugiados en Francia. O sea que era como una ilusión que ellos tenían, ¿no? Entonces así se fueron entremezclando la familia y todo. Una hija de Belarmina se enamora de un madrileño. Es un madrileño que estaba estudiando arquitectura. Cuando estalla la guerra civil, cuenta el hijo que cogió su escopeta y se alistó. Y entonces, bueno, él sufrió también el exilio, pero él no lo hizo caminando. Lo llevaron en un Ford porque llegó a tener grados, ¿no?, dentro de la guerra civil. Y él es un hombre que parece que él pensó escribir un libro. Todo lo tenía muy documentado y todo esto se sigue y se expone. Se llamó Manuel Izquierdo Jiménez. Nació el 1 de enero de 1930 en Madrid. Nació él. Manuel Izquierdo Jiménez se traslada a Francia el 8 de febrero de 1939 en cumplimiento de órdenes de sus superiores en un coche de la comandancia principal de los ingenieros del Cuerpo del Ejército del Ebro. Él cruza la frontera, allí pasa muchísimos trabajos, vive muchos años de un campo de concentración en otro, de una brigada de trabajo forzado en otro, pero indudablemente él estuvo muy bien preparado. Y bueno, se fue instalando en Francia y llegó finalmente a ser un hombre de bien cuando ya terminó la guerra y todo. Ahora bien, Amalio en La Habana siguió su vida, tuvo su hijo. Recuerda, bueno, lo que les contaba Roberto, que él aprendió a montar velocípedo allí. En 1976 emigró de Cuba, estando ya separado de la familia que construyó, el primer hijo de Emilio. O sea que también hay emigración en los descendientes de esta familia de Amalio. Amalio va a Cuba, pero uno de sus hijos emigró a España y luego emigró a la Florida. Y Amalio, como siempre trabajó de enfermero en la Quinta Covadonga, en 1963 fue el integrante de más edad de la primera brigada internacionalista médico-cubana que manda en Argelia, luego de que Argelia se liberó. Y él tenía todos los datos de su familia, todo, y pidió permiso y le permitieron ir a París a conocer a su familia. Y bueno, fue muy emotivo eso. Yo tuve la oportunidad de, como viví en Francia un tiempo con mis hijos, pues tuve la oportunidad de constatar, él llegó por el aeropuerto de Orly y su hermana vivía en Cachan, y bueno, se encontraron allí y fue realmente muy emotivo. El hijo de él nos dice,
recuerda la escena de la llegada de Amalio y nos cuenta: sonó el timbre de la puerta, mi madre abrió y vio frente a ella un hombre, y Amalio le dijo: tú debes ser Clara, y al momento añadió: yo soy tu hermano Amalio. Mi madre quedó estupefacta, emocionada y lloró de alegría. Patrick reflexiona y nos dice: cuando Amalio emigró a La Habana, mi madre tendría unos 3 o 4 años, así que fue como ver a su hermano Amalio por primera vez. Y entonces, bueno, fue muy emotivo, se encontró con todos los hermanos, pero él tenía su familia constituida, eso fue 2 años antes de morir, y regresó a Cuba, ¿no? Pero una cuñada le hace una poesía que dice: el 10 de mayo, señores, hicimos fiesta en Olné, pues vino Amalio de Cuba a mostrarnos su querer. Si con la ausencia creímos que nos había olvidado, con su venida en París nos hemos desengañado. Marchóse pa' Cuba el hermano, prometiéndonos volver, que venga con la su gloria que queremos conocer. Si con glorias nos vinieran, la felicidad sería tan enorme y verdadera como la del primer día. Ya cayó la focha verde, ya floreció la espinera, la flor de los buenos mozos, el nuestro Amalio la lleva. Amalio, nuestro querido, cuando para Cuba te vuelvas con tus hermanos de Francia, quedarán con mucha pena. Amalio, nuestro querido, con gloria debes estar. No olvides tus hermanos que en Francia llorando están. Yo quiero hacer una anécdota personal. Aquí él menciona en esta señora que nació en Llanes, hace esta poesía, el cuñado, emocionada, y menciona la flor de la espinera. Yo no sabía que era eso. Y yo quería saber, porque quería poner la poesía, porque me gusta el texto, refrescarlo con poesías, y quién mejor que esta. Y bueno, pues tuve la oportunidad de conocer la flor de la espinera en Belmonte de Miranda, porque es una flor que la espinera no la hay en Cuba. Y aquí la tengo, la puse así, la disequé así, la puse la flor de la espinera, la flor de los buenos mozos. Así que fíjense si disfruto yo los libros. Entonces, específicamente en las consideraciones generales se dice que, como se evidencia, Amalio apoyó a la Revolución de Cuba del 59, pero específicamente luego de la caída del muro de Berlín en noviembre del 89 y de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, Cuba cae en una profunda crisis económica y las migraciones se intensifican por alcanzar una vida mejor. Durante más de 60 años en Cuba hay marcadas diferencias en el tiempo y las personas asfixiadas por problemas económicos optan por emigrar, cargadas de esperanza, con la empujanza de los valores que cada familia imprime y la instrucción que obtuvieron en el suelo patrio. Cuánta tristeza para Amalio. Amalio es el nieto del asociado de La Habana. Falleció su padre apenas 8 años luego de su partida a La Habana. Su madre queda viuda con 9 hijos menores de edad. Enfrenta a su familia a la guerra civil, la retirada. Llegan a Francia exiliados, sin hablar el idioma, sin un centavo, sin nada. Pero todos los hijos, desde Alfonso hasta los más pequeños, velaron por su madre Belarmina, una mujer de acero, para sobrevivir victoriosa a tanta adversidad. Sinceramente, es algo que conmueve, ¿no? Belarmina falleció en Francia con 73 años, luego de perder 3 hijos carnales y un yerno. En toda esta familia hay mucho amor y hay mucho compromiso. Todos se reunieron en Francia, incluso la hija que quedó aquí casada con el hombre que había luchado del lado de Franco, ella murió y luego la familia llevó para Francia al cuñado, o sea, digamos al hijo político de Belarmina que peleó con Franco, y a todos los hijos de la difunta. O sea, es una familia que impresiona. Pero la familia de Bárbara y Germán también es una familia que impresiona. Bárbara fue una mujer de acero, una mujer falleció a los 69 años en Francia, sin volver a ver a los 4 hijos que quedaron en Madrid, pero con la tranquilidad de la educación que imprimió a sus 10 hijos y que fue de gran valía en sus vidas. Entonces yo aquí menciono a José Martí, como todos lo conocen, un poeta cubano, hijo de padres españoles, que dijo: por el examen se ve si el maestro es de Ronzal y Porrillo, que lleva del narigón a las pobres criaturas, o si es padre de hombres,
que goza en sacar vuelo a las alas del alma. Sin dudas, Bárbara sacó el vuelo de sus educandos como su evidencia en sus propios hijos. Entonces, bueno, hay algo que quería leer, que son unas palabras de un poeta americano que nació el 7 de abril de 1780 en Estados Unidos, que dice: demos gracias a Dios por los libros, son las voces de la distancia y de los muertos, y nos hace herederos de la vida espiritual de épocas pasadas. Y bueno, realmente esto es lo que les traigo. Todas las preguntas que quieran hacerme sobre la familia de Bárbara y Germán, hay muchas cosas interesantes que decir. Bárbara, como les decía, el libro es una acuarela. Bárbara, una mujer muy religiosa que no perdió la fe, porque Belarmina también lo era, pero perdió su fe. Y no quiso, cuando murió, que tuviese un entierro que pasara por la iglesia. Sin embargo, Bárbara fue una mujer de mucha fe. Bárbara, cuando empezó la guerra, tuvo que sufrir la retirada, por como se narra en la historia, con algunos hijos, 2 menores de edad, que uno de ellos, por cierto, Pedro, regresó aquí a Madrid. Y Bárbara, cuando empezó la guerra, dijo: yo me voy a vestir de negro hasta el final de mis días, y pido a Dios que ningún hijo lo pierda yo. Y bueno, fue así. O sea que vemos un contraste. Es una acuarela que nos refleja la época, nos refleja los sentimientos, nos refleja lo positivo del amor en todo, y ante todo la aptitud para el trabajo, para la solidaridad con la propia familia, y pone a la mujer, a Belarmina y a Bárbara, como núcleo de familia, en una posición como madre estupenda. Bueno, pues nada, ojalá les guste. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta a la autora Iliana. Yo quiero hacer una pregunta. Muy buenas noches a todos. Iliana, es una, no sé si llamarle curiosidad, la descendencia de esas familias que están recogidas en el libro, las descendencias más jóvenes, ¿conocen el libro? ¿Lo Sí. han leído? ¿Tienes tú? Belarmina, o sea, porque yo hice el libro porque Amalio emigró a La Habana, y o sea, a ese cuento lo hice, ¿no? Entonces me centro en la familia de Belarmina. Belarmina actualmente tiene 15 nietos vivos, y uno de los nietos vivos está en Cuba, que fue el que me dio la historia de su abuelo, de Amalio, y otro de los nietos vivos fue el que me vinculó con todo lo de Francia, que se llama Renaldo, y que está en el libro, y que yo puse como segundo autor, reconociendo que él me dio la información de la familia. Este libro yo lo escribí 3 veces. Es una anécdota que les quiero hacer, con el permiso de ustedes. Primero yo hice una historia corta, sintética, porque iba a ser parte del proyecto que ya les había contado. Pero luego me fui motivando con todo esto de la guerra civil, vi que era... Y entonces lo fui haciendo más amplio. Pero ¿qué pasa? La familia, esos nietos, allá, hay uno en Cuba, pero 14 acá, bueno, una nieta está en Guatemala. La familia no ofrecía muchos datos. Yo solo conozco a Renaldo. Los demás es todo por ejemplo, Álvaro, que vive todavía, el hijo del que fusilaron. Álvaro, o sea, sé lo que él dice, pero todo por fotos, pero no, mi único diálogo era con Renaldo. Así fue como ellos lo decidieron, y hay que aceptar, porque ellos son hijos de españoles, pero son franceses, es otra cultura, no vamos a hablar de la cultura francesa, porque estamos en el centro asturiano. Entonces, Renaldo fue como que yo le decía: tú tienes que mostrarle todo lo que escribimos a tus primos para ver si ellos están de acuerdo, porque como es una cosa hasta cierto punto de testimonio, luego alguien puede decir: no, pero ¿cómo escribiste eso? Y entonces él fue mostrando, y yo le insistía, yo lo iba guiando, yo iba llegando a donde yo quería, pero a través de él. Fue difícil, ¿no? Yo le decía: no, hay que buscar este dato, además en tiempo de pandemia, este es un libro que se escribió en pandemia. Entonces fue así, pero entonces la familia como que se asomó a la ventana y se motivó,
Y de momento una nieta de Belarmina dice: he encontrado en un cajón un cuaderno que mi madre escribió de niña, de joven, y que nunca lo pude leer, porque temía leerlo. Y entonces le dijimos, bueno, pues nos das el cuaderno. Y esa muchacha fue la niña, o sea, Bárbara y Germán viajan con 2 hijos menores de edad. Pedro, que ya les dije que regresó, no pudo con aquello y vino con 18 años, una carta de recomendación. Bárbara estaba muy bien, en una familia muy bien relacionada. Germán era carpintero, ella fue maestra muchos años, 35 años. Entonces el muchacho regresó, pero le dijo a los padres: no pueden regresar ustedes porque van a ser aquí castigados, y bueno, ellos se quedaron allá. Entonces la otra niña menor de edad, la hija de Bárbara, Julina, es la que se casa con Silvino, el hijo de Belarmina, ese hombre que sufrió, que fue preso, pero tenía un sentido del humor, y ellos vivieron una pasión muy grande, un amor muy grande, formaron una familia. Y Julina, como él estuvo preso, y ella le decía: pero cuéntame de tu vida, que luego tus hijos no van a saber nada de tu vida. Y bueno, ella más o menos recogió, pero ella quedó un poco enferma cuando perdió el esposo. Entonces aquello eran unas notas, pero bueno, logramos de enriquecer. Entonces esa fue la tercera vez que se escribió el libro. Entonces luego ellos decían: no, el libro tiene que estar escrito en francés. Y bueno, traduzcanlo ustedes. Entonces lo tradujeron. No, entonces bueno, yo en eso ya yo decidí vivir en España, ya yo venía a España, ya el libro estaba escrito, pero estaban ellos traduciendo, la traducción no quedaba bien, y ya yo aquí en España, insertándome, decidida ya a no volver a Cuba porque la situación es muy difícil. Y entonces me llama él y me dice: Liliana, me dicen que tiene que aparecer en el título Guerra Civil Española. Si no se pone Guerra Civil Española, no va el libro, porque me lo exige. Esto fue editado por mí misma, y son sitios que hay que publican los libros que usted mismo edita. Hay 2 o 3 errorcitos, me lo van a disculpar. Y se depositó en la Biblioteca Nacional de Francia, lo mismo la versión en español que la versión en francés. Y entonces ya yo aquí abrumada, tratando de insertarme en Belmonte de Miranda, y sin creer realmente que se iba a publicar el libro, porque ya yo estaba hasta disgustada, dije: bueno, pues nada, una familia que vivió la Guerra Civil Española, y miren qué largo quedó el título. Realmente es una vergüenza, pero es una realidad. Así fue todo, así fue todo. Ellos tienen el libro, y bueno, el libro en Francia pues también tiene su recorrido, ¿no? Pero es difícil, son culturas. Si entre españoles les leí la poesía del poeta asturiano y del poeta cubano, y ustedes vieron como el poeta cubano tomó las cosas como de guaracha, y aunque lo sufrió y lo padeció, pero es otra cultura. Pero ya la de los franceses es diferente. Nosotros tenemos un origen hispano y es distinto. Ya en Francia todo es distinto, todo es distinto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Quedan familia en Cuba de esta gente? Sí, familia, cómo no. El nieto, emigraron algunos, otros murieron, ¿no? Pero hay un nieto que vive en Cuba. Quiere emigrar también porque la situación en Cuba ahora está fatal. Está haciendo gestiones para emigrar, pero no lo logró todavía. Y justamente las bisnietas de Amalio son las que me vinculan a mí, porque una de las bisnietas de Amalio emigró de Cuba muy joven, es una chica de 40 y tantos años, y ella emigró joven de Cuba y vino a Francia. Y ella me dijo: ay, pero nos conocemos, ¿no? Toma el teléfono y me dio el teléfono de Reinaldo. Entonces Reinaldo es un hombre que vive en matrimonio pero no tuvo hijos, y es porque sinceramente les digo, ellos allá están como todos, ¿no?, desesperados porque no conocen el origen bien de las cosas, no comprenden. Hay familias, por ejemplo la familia de Belarmina, se pusieron una tapa en la boca y no hablaban a sus hijos de lo que pasaron en el exilio, no, era muy difícil. Entonces fue reconstruyendo todo poco a poco, se fue reconstruyendo todo. No quisieron
contar el sufrimiento que tuvieron. Y otras familias sí, otras, o sea, hay de todo, ¿no? Es una acuarela el libro, sinceramente. Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues entonces con esto cerramos el acto presente, agradeciéndoles en nombre del Centro Asturiano y en nombre de la asesora Liliana Celina su presencia aquí, y esperamos la próxima vez que Liliana nos presente su tercer libro, que todavía está sin editar, pero nos sacará un poco de los vaquillos. Ahora estoy preparando un relato, hay un concurso de un relato allá en Asturias y es corto, son entre 2 y 4 cuartillas, y ya estoy contenta porque me gusta escribir, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Dígame usted. Que ha habido muchos asturianos que han emigrado a Francia. Sí. Es que Carrillo, en Asturias, les dijo: asturianos, si queréis viajar a Francia, yo tengo un barco allí que os espera. Bueno, los asturianos, como pudieron, pues llegaron allí, pero ya se había marchado Carrillo con su barco y se había largado. Y muchos asturianos se quedaron en Cataluña. Cuando yo hice la familia allí en Cataluña, y me contaban, que ya soy mayor, claro, era de la Quinta al 52, estaba todavía aquello, todo Franquisco, y me contaban que los querían mucho porque eran gente de labradores. Y Cataluña se sirvió mucho de ellos, y ellos muchos se casaron allí, y hicieron su familia allí, y ni tuvieron que ir al pleito ni a ningún lado. Allí se plantaron, y Cataluña, sobre todo la parte de Lérida, tiene mucho apellido asturiano. ¿No? Y esta familia, por ejemplo, ellos van a Bretaña, y un poco que fueron como seleccionados. ¿Por qué? Porque se sabe que el asturiano tiene gran conocimiento del mar y de la tierra. O sea que, y en Bretaña eso venía como anillo al dedo. Por ejemplo, Clara trabajó en una marisquería mucho tiempo, una de las hijas de Belarmina. O sea que todo fue concatenándose, y hubo una hija de Belarmina que de Asturias pasó a cocinera a Madrid y trabajaba con unos marqueses. Se llamaba Carmen. Ella ayudaba siempre al hermano preso, para que intercedía con los marqueses para que lo liberaran. Entonces porque el lío de ese hermano era que lo perseguían y eso, para que dijera dónde estaba el minero. Y el minero había huido a Francia. Pero otra cosa, el minero huyó a Francia, pero tuvo que regresar, porque cuando se declara la Guerra Civil Española, los españoles que estaban en Francia tenían que tener, para permanecer allí, más de 10 años. Y él no tenía más de 10 años porque él huyó después de la Revolución de Octubre del 34, ¿comprende? O sea, es todo un enjambre de situaciones, ¿comprende? Y ya le digo, es muy interesante, es muy interesante. Mire, sobre ese minero hay mucha información y no la tenemos, porque hay un nieto de él que ya se lo dijo a Reinaldo, le dijo: mira, yo no puedo llegar a donde tengo los papeles de mi abuelo difunto, no puedo, están traumados, ellos no saben lo que pasó aquí. Álvaro, el señor que vive todavía, tiene 80 y algo, nació cuando Clara la deja el barco en la zona del Levante con la familia, el barco que devuelven de Francia. Él nació en Tarragona, el muchacho. Ese muchacho, bueno, ese hombre, ¿no? Era un hombre mayor. No sabía exactamente el día que habían fusilado al padre, como está serigrafiado allí, y fue gracias al profesor Ángel de la Fuente, un profesor asturiano que fue muchos años director de Lieja, arzobispo Valdés Sala. Él me dijo: no, si hay un libro, está citado el libro aquí, hay un libro que escribieron y que gracias a alguien de la iglesia, un capellán de la iglesia, se tomó el trabajo de registrarlo todo. Iban a fusilar a fulano, y ya estaba fulano de tal lugar, fusilado tal día, tal. Entonces cogieron ese libro, ustedes saben que las viudas, la familia, dignificaron, no sé si conocen ustedes la fosa común de Oviedo. Bueno, se dignificó todo el que estaba allí, y se serigrafiaron unas placas de mármol. Hay un dicho, y ustedes tienen que conocer eso, que dicen ustedes, yo lo aprendí de ustedes, que dicen:
no están todos los que son, ni son todos los que están. Ustedes conocen eso, ¿no? O sea, ahí también en esa fosa hubo delincuentes comunes que están, pero bueno, los que hubo que dignificar de acuerdo a esa asociación de viudas, de madres, de esposas, está allí. Y ahí se encontró el nombre. Para mí fue algo valioso, muy emocionante. Y cuando yo llegué a Francia y le di al hombre, al muchacho iba a decir, no, al hombre, le mandé, ¿no?, por correo, qué sé yo, la foto, es realmente muy emocionante. Tenga en cuenta que cuando se llevaron el oro de España, Francia recogió, no sé si fueron, no recuerdo las toneladas, si fueron unas cuantas toneladas de oro antes de llegar a México. Bueno, ya se repartió, ¿no? Pero Francia se llevó el oro de España, se llevó una cantidad. Muy bien. Bueno. Y eso, ¿Más preguntas? ¿Alguien? eso, vamos, está en un libro escrito por un asturiano, socio del centro, Feito. Feito, cuando la vida de José Antonio, escribió, y entonces ahí pone las cantidades que se llevó Francia, las cantidades que iban a México, a Rusia, y otras que iban para México. Pero antes de llegar a México, Negrín le llamaron y dice, oye, que si entramos en México con este cargamento de oro, te quedas sin nada. Y entonces mandó otro barco para que en alta mar se llevaran parte él y parte México. Muy bien. Bueno, pues, Hace un ratico Maxi hablaba de una ferretería en Cuba, de Feito y Cabezón. Sobre esa familia, la primera persona que me dio a mí testimonio es el abuelo de la chica, o sea, Adriano Riesgo Lorenz. Porque Adriano vivió frente, ahí en Reina, en la calle Reina en La Habana, no sé si conocen, frente a esa ferretería. Y como era somedano y Adriano era salense, pues ayudaba. Y Feito ayudó mucho, mandó mucha maquinaria, ayudó mucho a los de su pueblo, aquí en Somiedo. Y ese es el artículo que yo publiqué porque fue un testimonio que tenía recogido y dije, bueno, lo voy a publicar y lo publiqué. Pero el periódico no es como un libro, porque el libro queda y el periódico, bueno, queda, pero el que lo tenga guardado. En la esquina había una señora muy guapa que se llamaba Clarina. Y el marido de ella fue presidente del Centro Asturiano. Y una hija, no sé si habrá muerto ahora ya en La Espina, pero vivía en La Espina. Vino por ir para acá. Y esa chica vivía en La Espina. Tenía una casa. ¿Tú has estado en la casa Alcándalo? No. Está donde tomamos café cuando vamos a La Espina. Al final a la izquierda. Bueno, tiene su casa. Usted ahora me habla de La Espina y yo les quiero decir que el prólogo de mi primer libro lo hizo Jesús Menéndez Peláez, hijo de migrantes a Cuba, y él es de Labio. Y de Labio. De Labio, sí. De Labio. Y él lo dice aquí en el prólogo, que no hay nadie en Labio que no tenga familia que haya emigrado a Cuba. En Labio, que es cerca de La Espina. Sí, hombre, lo tengo frente de Latillo. Ah, bueno. Cuando usted era niño me levantaba por las mañanas y lo primero que veía era el pueblo de Labio. Que ahí había muy bien. Señores, vecinos de nosotros, muchas gracias. Es un diálogo muy interesante. Muchísimas gracias. Importante. En particular a Maxi, como representante de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, que me acogió aquí. Ahora yo que vivo en Belmonte de Miranda, pues estamos más próximos, Maxi. es un gran colaborador. Muchas gracias a todos ustedes Muchas por gracias. venir, por acudir esta noche, y repito que nuevamente mañana tiene abierto la Centro Asturiana para su próximo libro. Luego hablará un poquito de vaqueiros. Me gusta mucho el tema de los vaqueiros. Pues aquí estamos para escuchar la voz de vaqueiros. Muchas gracias. Hace poco hemos tenido un comentario aquí, un acto de vaqueiros, de vaqueiro de Azada, aunque no estuvieron todos los que son, pero estamos esperando el próximo debate. Muchas gracias a todos. Si nos pones con esto, yo lo siento.